manera que uno va creciendo en el Señor, porque todos vamos creciendo en el Señor, ¿verdad? Pues cada vez veo la responsabilidad tan grande que hay como un dicho que había, dice, no digas algo, sino di algo. No compartir cualquier cosa, sino compartir. Y solo quiero decir que la Biblia dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová viene la victoria. Lo que quiero decir con eso, que yo he buscado a Dios, me he preparado, he clamado a Dios, he tenido batallas muy fuertes de enfermedad y todo, porque entendiendo que el enemigo no quería que compartiera hoy, y mi esposa incluso me comentaba, dice, no estás para predicar, vas a predicar 2 cultos, es pesado, y digo, esto es el enemigo. Digo, y aunque sea a rastras, compartiré el mensaje y poder decir, he superado y he vencido gracias a Dios. Y quiero agradecer a las personas que oráis por mí, agradeceros esto, que oráis por mí, por el pastor. Los ministerios tenemos que estar cubiertos de oración, pero quiero agradecer mucho más intensamente al grupo de intercesión apostólico, que ellos sufren conmigo las batallas y sufren las situaciones, los problemas, las cosas, y les transmito las cargas y ellos llevan las cargas conmigo, ¿no? Y bueno, me gustaría que se pusieran en pie, el grupo que hay de intercesión de Camino Real aquí, poneros en pie, ¿sí? Gloria a Dios. Cristina, no está, tu esposa llama a tu esposa Paul, hasta allá. Bueno, estos 3 intercesores están en el grupo de intercesión de apostólico y hay otro resto de Madrid y hay otro resto en diferentes iglesias y públicamente quiero agradecerles que ellos sustenten mis manos cansadas y quiero orar por ellos. No te sientes, hermano, que te falta la bendición. Quiero orar por ellos en reconocimiento públicamente, ¿verdad? La Biblia dice, cuando entres en tu habitación, cierra la puerta y ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y Dios hace así las cosas. Lo que se hacen en la intimidad, Dios lo saca a la luz, ¿verdad? Y voy a orar por Cristina, por Margarita y por Giancarlos y por todo el resto del grupo. Ellos saben que yo les tuve que llamar, hermanos, estoy batallando muy fuerte, no puedo. Un montón de demonios, un montón de enemigos que se levantan en contra de los avances apostólicos, ¿verdad? Cuando el apóstol avanza, los enemigos siempre se levantan porque implantan autoridad, implantan terreno conquistado, ¿verdad? Y ellos llevan la carga y también agradecer a los que lo hacéis, porque muchas personas me ven por ahí, voy a otra iglesia, estamos orando de madrugada por ti. Digo, hermano, ¿cuánto os agradezco esto? Es verdad, yo nunca he pedido una ofrenda, nunca. Y doy mis diezmos o mis ofrendas, mis donativos particulares, conforme a la voluntad de cada uno, ¿verdad? Y yo les doy al Señor. Y nunca exijo una ofrenda, nunca. Y voy a predicar y no voy por ofrendas. Y le digo, yo nunca pido ofrenda, pero oración sí pido. ¿Por qué? Porque lo hacía el apóstol Pablo en casi todas las iglesias que hay, pero orar por nosotros, para que la palabra de Dios corra, para que no se oponga al enemigo, porque 3 veces he querido a vosotros y Satanás lo ha impedido. Y la oración yo lo valoro mucho. Así es que vamos a orar, queridos hermanos, por este grupo. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque, Señor, tú le dijiste a Elías, me he reservado 7.000, un grupo de 7.000 personas que no han doblegado delante de Baal, y esos 7.000 llevan la carga de sostenerte y de orar por ti. No estás solo, Elías. Y Señor, y quiero agradecerte por este grupo de intercesores que tú has puesto la inquietud y la carga en sus corazones, Señor. Señor, que ellos llevan la carga
de los ministerios, amado Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, pidiendo, Señor, por Margarita, pidiendo, Señor, por Cristina y por Giancarlo, y que bendigas cada una de sus vidas y sus familias. Padre, yo deseo para ellos que sean prosperados en todo lo que hacen y que tengan salud, así como prosperan su alma. Y bendigo a todo el grupo de intercesores, Señor, en Madrid, Señor, en Aldaya, en diferentes lugares. A la líder Rosa de intercesión la bendecimos, amado Padre, y bendigo, Señor, cada persona que lleva la carga de interceder por las familias pastorales. Padre, es en el nombre de Jesús que los bendecimos y oramos por ellos. Amén. Gracias. Decía esto: el caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová viene la victoria. Apolos regó, Pablo plantó, pero el crecimiento lo da Dios. El caballo se alista para el día de la batalla, pero el resultado lo da Dios. Yo, como decía, me he preparado, he clamado con mucha batalla, mucha clamor, oración, y es la palabra que tengo, la que entiendo que Dios me ha dado para compartir con vosotros. Y quiero hablar de 4 patriarcas que hay en la Biblia, de los más importantes, y hay uno que destaca entre ellos, ¿verdad? Quiero hablar de estos 4 patriarcas y ver que ellos tuvieron, como patriarcas viene la palabra de padre, son padres en la Biblia, ¿verdad? Y que ellos tuvieron que sufrir dolores, tuvieron que sufrir circunstancias muy fuertes, porque aunque hay otros patriarcas como Noé, era otro patriarca, pero Noé no sufrió dolores por los hijos. Sí tenemos patriarcas que sufrieron dolores por los hijos, para que hubiesen nacimientos de hijos, que hubiesen multitudes de hijos que tuvieron que pagar un precio por ellos, ¿verdad? Entonces, en estos 4 patriarcas vamos a hablar del primer patriarca y vamos a leer, la hermana del ordenador, nos metemos en Juan capítulo 16, versículos 20 y el 21, lo tenemos ahí, de cierto, este es Jesús, Jesús hablando. De cierto os digo que vosotros lloraréis. Cuando Jesús dice de cierto, está poniendo un énfasis de algo que va a ocurrir. Cuando la Biblia habla de énfasis, normalmente cuando hay énfasis hay parte de engaño, pero Jesús habla de énfasis en este caso. Está diciendo, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Todo eso os va a ocurrir. Pero aunque vosotros estéis tristes, ¿qué ocurrirá? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. No me pongas el otro, espérate un momentito. Lo que Jesús está aquí diciendo, de cierto os digo, es seguro, no hay lugar a dudas de que vosotros lloraréis, que vosotros lamentaréis, que vosotros lo vais a pasar mal, el mundo se va a alegrar porque en este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido el mundo. Y está diciendo, pero aunque vosotros estéis tristes, aunque vosotros estéis sufriendo, aunque vosotros estéis llorando, vuestra tristeza, vuestras lágrimas se convertirán en gozo. Es la palabra de Dios que está diciendo, vendrán pruebas, vendrá dolor, vendrá sufrimiento, pero también va a venir gozo, va a venir bendición, va a venir propósito de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de la mujer cuando va a dar a luz, dice que tiene dolores, y cuando hablamos de dolores de parto, estamos hablando de una parte de sufrimiento, pero luego de una parte de bendición, que las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque ha nacido algo que había engendrado sobre esta madre.
Y entonces es verdad que cuando llega el momento del parto va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber llanto, va a haber clamor. Pero el Señor dice, como se trata de dolor de parto, un dolor de parto no es igual que un dolor de muelas, ni un dolor de cabeza, ni un dolor de artrosis y cosas así. El dolor de parto tiene recompensa, es lo que quiero decir a la iglesia. Y Jesús está diciendo, la mujer cuando va a dar luz dice que tiene dolor porque ya ha llegado el momento del alumbramiento y entonces tiene dolor porque se sufre. Yo le preguntaba a mi esposa, digo, Marisa, voy a hablar un poco de cómo es el dolor de las madres, cómo lo sufrí, y me dice, mucho dolor, mucho dolor. Y me explicaba algo más o menos así, claro, solo saben las mujeres, ¿verdad? Los hombres no sabemos los dolores, ni queremos tampoco saberlos. Ya llevamos los nuestros, cada uno... lo que Dios le ha dado a cada uno, al que le toca, ya está. Y dice como que si se abriese todo el cuerpo, se ensancha el cuerpo, los huesos, y el bebé va tomando situación, va tomando forma. Dice, y yo miraba un artículo que decía que el dolor del parto de la mujer, dice que equivale, decía este artículo, a 20 huesos rotos de golpe. El hombre en un embarazo, en un parto, no lo resistiríamos. Dios da la capacidad del dolor del parto a las mujeres, porque Dios las ha preparado para esto y le ha dado la fortaleza y la necesidad que tienen para pasar este tiempo. Hay llanto, hay dolor, hay sufrimiento, pero luego viene gozo. Porque viene dolor por el momento de algo que van a hacer y que es un plan y es un propósito de Dios. Dios dijo a Jeremías en el capítulo 1, el versículo 4, dice, cuando yo te formaba en el vientre de tu madre, ya te conocía. Es Dios el que engendra las personas y da un propósito a cada persona. Dice, yo te formaba en el vientre de tu madre, yo ya te conocía desde antes de la fundación del mundo. Dios ya no nos conocía. Fijaros quién es Dios, ¿verdad? Si lo tiene todo bajo control y bajo el señorío, ¿verdad? Ahora seguimos en Génesis capítulo 22. Dice Génesis capítulo 22, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó su mano, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado. Por mí mismo he jurado. Dios juró a Abraham por sí mismo porque no había otro mayor que Dios. Y para que entendieran que cuando Dios dice, lo juro por mí mismo, eso se va a cumplir. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dile al que tiene al lado, la bendición no viene por medio de la oración. La bendición viene por medio de la obediencia. ¿Y cómo se consigue la obediencia? Si somos bendecidos por medio de la obediencia, cuando obedecemos, está diciendo Dios a Abraham, por cuanto obedeciste a mi voz, todo eso se va a cumplir. Van a venir las multitudes, porque has sembrado a tu hijo, me has obedecido, y van a venir multitud de descendientes tuyos, como las estrellas que están en los cielos y como la arena que está en la orilla del mar. ¿Se ha cumplido ya eso? ¿Sí? Aún no. Se tiene que cumplir. Porque no hay creyentes como las estrellas del cielo ni como la orilla del mar, la arena de la orilla del mar. Hay millones y millones y millones. Cuando Dios está hablando esto de esta manera, está diciendo que no hay una cantidad, es sin número, no tiene número. La multitud de gente, de descendencia que Dios va a traer por medio del sacrificio que hizo el patriarca Adán, ofreció a su hijo, lo sembró, como dijo Jesús, el grano que se siembra o que no se siembra y queda solo y no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, y para que venga el fruto y para que venga la bendición hay que morir, queridos hermanos. 4 patriarcas que quiero hablar, este es uno de ellos. Y yo me imagino a Abraham diciendo, vamos a ver, tú me prometiste, en Isaac tienes descendencia, en Isaac tienes las bendiciones, en Isaac vendrá la simiente mía, la simiente que estaba hablando, ese es Cristo. Vendrá, y ahora me está diciendo, coge a tu Isaac, sacrifícalo, mátalo, dególlalo. Señor, era antes tu voz, es ahora tu voz. ¿Quién eres tú o soy yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué me pides ahora algo que no entiendo? Tenemos que aprender a obedecer sin entender. Porque muchas veces, durante un tiempo hemos creído algo y luego viene algo que decimos, pero esto va un poco en contra de lo que yo sentí. No, muchas veces no tiene por qué ser así. Dios tiene estrategias que no las puede explicar porque no lo entenderíamos. Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Porque bajó un lienzo del cielo mientras oraba, y habían toda clase de cuadrúpedos y reptiles y animales inmundos. Mata y come. Y Dios estaba tratando con Pedro para romperle un prejuicio que tenía en su corazón. Tenía el prejuicio en contra de los gentiles. Y le estaba diciendo, mata y come. Señor, no puedo matar, no puedo comer esto, porque ninguna cosa inmunda ha entrado nunca en mi vida. He sido muy buen religioso, he sido muy buen guardador de la ley, pero yo sigo con esto. Yo no puedo comer cosas que la ley condena, no. ¿Sabéis lo que tuvo que decirle Dios? Y eso choca, hay un impacto, hay un tratamiento de shock que nos despierta. Lo que yo santifico, no le llames tú común ni inmundo. Lo que yo santifico es santo.
¿Por qué? Dice Gálatas el capítulo 6, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Quiere decirse que para el Espíritu Santo no hay ley. Lo que hace el Espíritu Santo es perfecto, Él lo santifica, Él lo ordena. Lo que antes era común, lo que antes era maldición, ahora es bendición porque Dios tiene el poder de transformar. Él cambia la maldición por bendición. Eso dice la Biblia. Y no nos salgamos de lo que dice la Biblia, porque si no, andaremos por los cerros de Úbeda y nos perderemos muchísimo, ¿verdad? Entonces llega Abraham y ahora tengo que hacer esto. ¿Y ahora qué pasa aquí? Abraham tenía en alta estima a Isaac. Quiero entender que era como que había puesto todo su corazón en Isaac. Oh, qué bendición me ha dado el Señor, y que viene mi simiente por aquí. Vienen multitudes de descendencia por parte de Isaac. Todo el plan de Isaac en un momento le vino abajo. Y Dios le tuvo que motivar a Abraham para decirle: Abraham, tu hijo único, tienes más hijos, tienes 2 hijos, pero en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac nada tiene que ver Ismael no entra aquí. En Isaac te será llamada descendencia. Y si mi Isaac muere, ¿qué ocurre aquí? Y hemos leído el último versículo que dice que la descendencia de Abraham iba a ser tan grande que era como las estrellas de los cielos y como la orilla, como la arena que hay en la orilla del mar. Y dice, y tu descendencia, dice que llegará y conquistará, algo así, la puerta de sus enemigos. Y esto se cumple cuando Cristo está en Filipos de Cesarea, Cesarea de Filipos, y dice a los discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos que Juan el Bautista, otro Elías, otro profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca de revelación que tú has tenido, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí se estaba cumpliendo esa palabra que Dios le dijo a Abraham: te vendrá tu simiente y tomará las puertas de tus enemigos. En Cesarea de Filipo había como una especie de cueva, una puerta muy rara, que se le llamaba la puerta del Hades, la puerta del infierno. Y ahí existía el templo del Dios Pan. Y ahí Jesús hace esa declaración: la puerta del infierno que está aquí en Cesarea de Filipo no va a poder resistir el avance de la iglesia. Tu generación va a heredar al infierno. Tu generación va a conquistar la muerte. Nosotros, hermano, a manera que Dios me va madurando, estoy viendo que la muerte la tenemos conquistada. El infierno lo tenemos conquistado. Porque Cristo, nuestra cabeza, Él ha vencido la muerte, ha vencido el infierno. Ha arrebatado las llaves de este principado que se llama Hades. Y habrá un tiempo que del Hades se saldrá para ser juzgados, porque están poseídos por los demonios del infierno y están siendo atormentados. Pero en el día del gran juicio del trono blanco, dice que el Señor le dirá al Hades, al infierno: dame los muertos que tienes, a la muerte, dame las almas que tienes, porque son mías, te las he conquistado yo, las he arrebatado yo para ser juzgados. Las almas que están en el infierno no están condenadas, están cogidas por el espíritu inmundo que se llama Hades. El infierno le está atormentando, pero Jesús tiene el dominio sobre el Hades. Y cuando le entregaron las almas, Hades al lago de fuego, muerte al lago de fuego, la bestia al lago de fuego. El lago de fuego es eterno. Pero las almas, como no están juzgadas, aún no tienen un juicio, aún no se sabe si irán aquí o irán allá. Somos más que vencedores sobre la muerte, sobre el infierno.
Estad en línea con Dios. No temáis nada si estáis bien con Dios. No temáis nada si sois fieles a Dios, obedientes a Dios, seguid los principios de Dios. Somos más que vencedores. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, muerte, la vida, el infierno, nada. Y es más, por si hay algo por ahí raro, dice, y ninguna otra cosa creada. No sé si habrá algo más, o más infiernos o menos infiernos. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Y para pasar al otro patriarca, vamos a leer Génesis capítulo 22, los 2 últimos versículos. Está diciendo Dios a Abraham, de cierto te bendeciré. Ya no hay dudas, lo tenemos claro, ya no hay dudas. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Multiplicaré, no sumaré. Multiplicar es más que sumar. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, en tus simientes, déjalo ahí, sí. Está diciendo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Está diciendo, y Abraham me imagino que me dice, ¿y eso por qué? Todo eso, porque has sembrado a Isaac. Y porque Isaac ha muerto legalmente ante los principados, las potestades. Isaac ha muerto en el corazón de Abraham, murió Isaac también. Porque ya llegó el límite de clavarle el cuchillo, y en ese momento Abraham, ya el hijo, estaba muerto. Y Dios le tuvo, porque has sembrado a tu hijo. Y el grano, si se siembra y muere, lleva mucho fruto. Y porque tu hijo lo has sembrado, le está diciendo, tú único. Te has desprendido de único y vas a recibir multitudes de hijos. Has sembrado tu hijo. Y pasaba Abraham de ser padre exaltado, que quiere decir el nombre de Abraham, padre exaltado, a padre de multitudes, que Dios le agregó una letra más, padre Abraham. Padre de multitudes, has pasado desde ser un padre de un único hijo a un padre de multitud, y todo eso porque obedeciste mi voz y sembraste a tu hijo. Eso aún se va completando, se tiene que completar, hermanos. Como las estrellas del cielo, como las... En otra ocasión dijo Abraham, cuenta el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Pero aquí le está diciendo como la arena que está en la orilla del mar. ¿Cuántos millones de granitos de arena tendrá la orilla del mar? ¿Verdad que no se puede contar? Pues algo así. Cuando una mujer fue a hacer y derramar un perfume sobre los pies de Jesús, hubo uno que dijo, qué lástima ese derramamiento de dinero. Podía haberse vendido por 300 denarios. ¿Sabéis lo que decía la Biblia sobre ese perfume? Perfume de gran precio. Pero Judas le puso precio. Hermano, cuando le ponemos números, precios, cantidades, se estropea la acción de adoración tan profunda como era eso. 300 denarios, no 300 denarios. La Biblia dice de gran precio. La multitud como la orilla del mar, como las estrellas que están en el cielo. ¿Cuál? No, 1 millón, no, como las estrellas. 10 millones, no, como las estrellas. 20 millones, no, como las estrellas, dice la Biblia. No pongamos números ni límites a lo que la Biblia no lo pone. Amén. Y porque tú has sembrado a Isaac,
Dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas que están en el cielo, porque tú has hecho esto. Y aquí encontramos al primer patriarca, al primer padre que sufrió por la multiplicación de los hijos, pagó el precio de la multiplicación de los hijos. Tenemos otro patriarca, voy a ir más rápido porque me he extendido un poco con este, que nunca suelo ser yo así, no sé por qué hoy estoy siendo alargado. No lo sé por qué será, me estaré convirtiendo. A ver si me hago largo como el pastor. Bueno, el segundo. Vamos al segundo pasaje. Vamos a Génesis. Génesis el capítulo 45, no. El segundo patriarca, sí, no lo tengo apuntado. El segundo patriarca, estoy hablando de Jacob. Jacob era nieto de Abraham. Y pasaron una circunstancia parecida, aunque algo diferente. Jacob, igual que Abraham tenía su corazón puesto en Isaac, Jacob tenía su corazón puesto en José. ¿Por qué? Porque quiso hacer de José el primogénito de la familia. Porque el primogénito de la familia era Rubén. Pero Rubén deshonró a su padre y perdió la primogenitura. Importante entender, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y porque deshonró a su padre, Rubén perdió la primogenitura. Y entonces Jacob cogió a su primer hijo de la segunda mujer, que era Raquel, y se llamaba José, y quiso ponerlo como primogénito. Y le hizo una túnica de colores, le empezó a darle cargos, le empezó a darle autoridad. José informaba a su padre todo lo que hacían los hermanos. El primogénito tenía el derecho de ser como un segundo padre, que cuando el padre no estaba, él controlaba y él veía y luego informaba al padre. El primogénito tenía el derecho de en las herencias llevarse como mínimo la mitad para él por ser el primogénito y el resto para el resto de los hermanos. El primogénito, cuando la madre quedaba viuda, él era el responsable de quedarse con su madre y cuidarla y bendecirla hasta que esto. El primogénito tenía derechos que los otros hermanos no tenían. Entonces Jacob tenía un sueño con José, que era ponerlo donde quería ponerlo. Pero ocurrió tanto y José llenaba tanto el corazón de Jacob que Dios permitió que en el proceso que José tuvo que pasar, Jacob tuvo que morir. Entonces Dios permitió algo para que Jacob muriera. Y cuando José es vendido por los hermanos y mandado al Egipto y todo esto, cogieron la túnica de colores de José, la untaron con un sacrificio de un carnero, de una cabra, no sé qué, le untaron con sangre y fue a Jacob y le dijeron los hijos: mira a ver si esta túnica es la de tu hijo José, está manchada en sangre. Lo sabían de sobra y Jacob dijo: es la túnica de mi hijo, una mala bestia ha devorado a mi hijo. Jacob murió y ahora va a salir el versículo. Llevaré luto hasta el Seol por mi hijo. José llenaba tanto la vida de Jacob que cuando José murió, Jacob murió. Era su sueño. Y luego cuando Jacob se entera de que José vive, Jacob resucita. ¿Por qué? Porque tenía todo el énfasis puesto en José. Y Dios tuvo que permitir eso porque tenía que pasar a Jacob por medio de un proceso de muerte para la multiplicación de los hijos venideros y para que José tuviera el éxito en el proceso que él iba a pasar. Entonces José muere, Jacob muere. José se entera que está vivo y Jacob vive. Y ahora
Vamos a leer el Génesis 45, 27. Dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, ¿qué dice? Su espíritu revivió. No era una muerte física, no era una muerte emocional, era una muerte espiritual. Su espíritu revivió. 22 años de un proceso que nosotros decimos, pobre hombre, lo que pasó. Era un proceso permitido por Dios. Dios quería que Jacob pasara este proceso. ¿Por qué? Porque en el día que Jacob muere y en el día en que Jacob resucita, ahí nació en ese día la nación de Israel. Nacieron las 12 tribus de Israel. Trajo palabra profética dando identidad a Israel y tomando Dios compromiso con Israel. Pero tuvo que pasar Jacob un proceso de muerte. Un proceso de muerte que hemos dicho eso, que el grano si queda solo, si no muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y Dios nos pasa por procesos, pero lo pasa por patriarcas, por padres que tienen que mandar muchos hijos. Y de ahí empezó a crecer Israel a crecerse hasta lo que es ahora, y aún queda poco, aún va a ir más. Es el proceso de Jacob. Tenemos otro patriarca. Este es el segundo, ahora va el tercero. El otro patriarca está en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, era padre espiritual. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo había tenido dolores de parto, porque dice, por los cuales vuelvo otra vez a sufrir. Vuelvo otra vez a tener dolores de parto. Vuelvo otra vez a llevar la carga de ellos hasta que Cristo sea formado por ellos. Los padres, los patriarcas son los que sufren por los hijos. Y Pablo está diciendo, vuelvo a tener dolores de parto. Y si me imagino el parto, como me contaba mi esposa, que todo el cuerpo se abre, que si los huesos se ensanchan, que si el niño va para acá, que si hay dolores, que si hay rotura de agua, que si hay no sé qué. Digo, ¿todo eso lo pasó Pablo? Él era en lo espiritual. Pero pasó, él dice, vuelvo a tener dolores de parto. Y Jesús le está diciendo, cuando dice, de cierto lloraréis, lamentaréis, porque es como la mujer cuando va a dar a luz, tiene un hijo y el parto le produce dolores y viene sufrimiento, pero al ser parto hay una parte de dolor, pero luego hay una parte de gozo y de alegría y de bendición. En la introducción se nos leía que no es comparable la gloria que en nosotros ha de manifestar con los sufrimientos que ahora estamos pasando. ¿Por qué? Porque los sufrimientos que estamos pasando son dolores de parto, y el parto trae recompensa. Siempre trae recompensa. Entonces, el otro versículo, Colosenses 1, 24, mirad lo que dice. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta. Esto lo dice la Biblia, yo no lo digo, yo no lo digo, yo me callo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo sufría dolores de parto y sufría sufrimientos por la iglesia. Y aun sufrimientos que dice que faltaban de Cristo por la iglesia, lo sufría Pablo por la iglesia. Y Pablo fue un hombre llamado a sufrir y a llevar dolores de parto por multitudes de iglesias y de personas que se iban a convertir. Cuando Dios se revela la vida de Pablo, envía un tal Ananías, porque dice, ve a casa
de izquierda de tal sitio, que hay un Pablo que tal ora, y él ha visto a un varón que Ananías, se llama Ananías, que le pone la mano y recobra la vista. Señor, si este es un criminal, este Saulo de Tarso es un criminal, ha perseguido la iglesia. Dice, ve, porque instrumento me es escogido este, y yo le mostraré cuán necesario es que sufra por mí. Y fue llamado para llevar los sufrimientos de la iglesia, dolores por la iglesia, dolores que habían hijos que se le iban, habían siervos que le traicionaban. Por donde iba Pablo había dolor, por donde iba Pablo había traición, por donde iba Pablo dice que salvo que el Espíritu Santo no cesa de decirme que me esperan prisiones y tribulaciones por donde yo. Eso es un padre que Dios puso, un patriarca, y sufrió por la iglesia, y sufrió menosprecio, y sufrió traiciones, y sufrió un montón de cosas, ¿verdad? Y el primer dolor de parto que él tuvo fue en la iglesia de Filipos. Cuando echó el espíritu de adivinación de una mujer que les decía, estos son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de salvación. A causa de eso, él reprendió al demonio, lo echó fuera, fue llevado a la cárcel, lo azotaron, y en medio de la cárcel más adentro, que era una cueva de donde habían muchos prisioneros y estaban enfermos y había un olor terrible y apenas había luz, ellos empezaron a alabar. Y el resumen que todos los presos y el carcelero se convirtieron. ¿Por qué? Porque sufrieron dolores de parto. Ellos sufrieron azotes, sufrieron las cadenas, los metieron en las cárceles más profundas. Y Pablo y Silas callaron, porque si hubiesen hablado, el plan de Dios no hubiera salido. Luego sí dijeron, mira, ya os han dicho que ya os podéis ir. Un momentito. Nos habéis metido y no nos habéis juzgado siendo ciudadanos romanos. Cuando aquellos se enteraron que estos eran ciudadanos romanos, un ciudadano romano que era juzgado, que era castigado, sin ser juzgado, se pagaba con la muerte. Y claro, los jueces dicen, que estos son romanos, nos jugamos la vida, nos matan aquí. ¿Por qué no lo dijeron antes? No nos azotéis, somos ciudadanos romanos, porque el plan de Dios no hubiera salido. Tenían que pasar dolores de parto para que esos presos que estaban en esas cárceles, en esas mazmorras, fueran salvos. Y se convirtieron todos, y el carcelero también se convirtió. Recuerdo que una de las veces que yo fui a la cárcel, cuando yo salía de la cárcel de predicar, me dice, pues pasábamos por un pasillo en la cárcel Modelo de Valencia, y había una ventanilla, y me dice uno de los guardianes de allí, oiga, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Digo, mira, igual que el carcelero de Filipos. Digo, creer en Jesucristo y te salvarás, compañero, no hay otra cosa, ¿verdad? Dolores de parto. Tercer patriarca. Hay otro patriarca, hay otro padre, que es el más importante de toda la Biblia. Ese padre, el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Él dice que de tal manera amó Dios al Padre. Es el patriarca, ¿verdad? El Padre, el patriarca. El Padre de los padres, el patriarca más perfecto de la Biblia, el correcto, el que se lleva todos los honores y toda la alabanza, ¿verdad? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Cuál? Unigénito. Único, unigénito, no primogénito, único. Abraham, ¿qué era? Tu único, Dios le repite varias veces, tu único hijo, tu único. Y ahí estaba con una especie de comparación entre el Padre, lo que Abraham estaba haciendo, lo que el Padre, seguramente Abraham ya lo recibió por revelación, el Padre iba a hacer. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Dios mandó a su único
hijo a la cruz. Abraham llevó a su hijo al monte Moriah y Dios llevó a su hijo al monte de la calavera y allí lo crucificaron y allí le azotaron. Ahí empezó el hijo a tener dolores de parto. Ahí el hijo empezó a ir pagando por ti y por mí. Y dice que cuando llegó el soldado y le clavó la lanza en la costilla, le salió sangre y agua. Es lo que le sale cuando hay parto, sangre y agua. Ahí estaba demostrando unos hechos científicos, sangre y agua estaba saliendo del costado de Jesús, porque estaba teniendo dolores de parto por ti y por mí. Dolores de parto. Y este es el cuarto patriarca. Y el último versículo, lo leemos y hasta aquí. Va a ser corto, va a leerlo y cerramos. Que alguno dice la paella, si es la 1:30 aún. Eso está en Isaías cuando habla del siervo sufriente de nuestro Señor Jesucristo, Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, el mismo Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús, después de su muerte y de su resurrección, va a ver el fruto y dice que su alma se va a quedar satisfecha, diciendo misión cumplida. Y dice, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuál es tu pecado? Muchos, igual que los míos. ¿Cuál es más gordo, cuál es más pequeño? Eso ya Dios lo dirá. Ya sabemos que la Biblia habla de pecado de muerte y pecado no de muerte. Pero los pecados son pecados y eso nos destituyen y nos separan de la presencia de Dios. Entonces dice en Colosenses el capítulo 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, quitando la iniquidad tuya, que el diablo te condenaba y te llevaba al Hades. Te libró Jesús, por cuanto reconociste a Jesús, te libró, dice que Él llevó tus iniquidades, le llevó las tuyas y las mías. Entonces, si Él pagó por lo tuyo y por lo mío, ¿qué tenemos que pagar nosotros? Romanos 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos, dijo el apóstol Pablo. ¿Tú crees eso? ¿Has confesado a Jesús como tu Señor? ¿Has creído que Dios lo levantó de los muertos? Tus pecados son perdonados. El otro día leía un texto, y quiero acabar, que me conmovió, no sé por qué otra vez he leído tantas cosas y ese me conmovió. Dios mandó a su Hijo para que no tener en cuenta los pecados de los hombres. No tener en cuenta los pecados de los hombres. El Dios de gloria aún se tiene que rebajar para que la creación del hombre que está caída se tiene que levantar, de no tenerles en cuenta sus pecados pasados, para que nos reconciliemos con Cristo. Así es que uno que murió por ti y murió por mí, solo ese nos puede salvar. Nadie más. Nadie más. No hay sustitutos para la salvación, solo Jesús. Solo Jesús, querida iglesia. Y estos son los 4 patriarcas que sufrieron dolores para que las multitudes de hijos de Dios vinieran. Y ahora se espera una ola de multitud de hijos de Dios que vienen en este tiempo. Pero es posible que venga acompañada de persecución y de tribulación. Es posible. Que Dios os bendiga, iglesia. Amén.